¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una continuación sobre el estudio sobre el libro de Daniel. En esta ocasión vamos a estudiar Daniel capítulo 11 y se encuentra con nosotros, invitado especial, el pastor Mark Chambers. Bienvenido, pastor Mark Chambers, a este estudio. Gracias, mi hermano Miguel. Estoy muy feliz para estar aquí con usted y también la audiencia hoy. Un reto estudiar el capítulo 11 del libro de Daniel. Es verdad. Necesitamos mucha ayuda del Espíritu Santo y paciencia para mirar la historia. Y los detalles. Sí. ¿Qué le parece si pedimos la dirección del Espíritu Santo para este estudio? Sí. ¿Quiere orar? Ok, oremos. Nuestro Padre, quien estás en los cielos, usted es el Dios de sabiduría, el gran fuente de conocimiento. Ahora estamos con gran necesidad de tu ayuda, de tu dirección. Pedimos la presencia de tu Espíritu Santo para guiar nuestras mentes, nuestros pensamientos y nuestras conclusiones, para que los puntos más importantes que podemos sacar de este estudio puede ser llamado a nuestra atención para la bendición de todos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Del norte y el sur a la tierra gloriosa, la tierra hermosa. Bueno, el capítulo 11 de Daniel es parte o gran parte de la última visión que tuvo el profeta, ¿cierto? Tuvo visiones anteriores que se referían al presente y futuro del mundo y mencionando los reinos. En esta ocasión vamos a estudiar parte de esa visión que tuvo a orillas del río Hiddekel. Sí, la visión que Daniel tuvo en el río de Hiddekel encontramos encapsulado en 3 capítulos. Capítulo comienzo la visión en capítulo 10 y también lo que encontramos en capítulo 11 y en capítulo 12 es parte de la misma visión. Es importante que reconocemos eso. Y creo que también es importante, pastor, hacer cierto paralelo sencillo para que podamos entender cómo está desglosándose por tiempo y reinos en la historia. Y si nos quiere usted hacer recuento o recordar los reinos que se mencionan tanto en Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, así de una manera rápida para poder introducirnos a Daniel 11, identificar estos mismos reinos en Daniel 11. Okay. El cuadro profético comienza en capítulo 2 de Daniel, allí con el gran sueño del rey Nabucodonosor, mostrando una imagen de metales que tenía pies de metales mezclados con barro. El primer metal fue en la cabeza de oro, ¿no?, que representaba Babilonia. Luego los brazos de plata, que representaban los reyes o el reino de Medio Persia. Y luego bronce en su barriga de pierna, de bronce, que representaba Grecia. Y luego los piernas de hierro, que representaba Roma. Pero ese hierro entró también hasta los pies, pero fue dividido. Ahí vemos la división y la debilitación del imperio romano. Y también ahí mostró también la presencia, porque Roma en los pies no es tanto Roma imperial, es más Roma papal. Roma religiosa. Roma papal. Entonces, debilitado por una sustancia que no fue metálico, una sustancia distinta, barro. Y los 10 dedos de los pies representando la última manifestación de este tipo de impulso del hombre para gobernar o para ejercer autoridad de gobernar en la tierra, que va a ser
Destruido por la roca, la piedra que fue cortado del monte. Ese sueño tiene su paralelo en Daniel 7, que encontramos en la visión de Daniel. 4 bestias. Con 4 bestias. Primero fue un león que representaba Babilonia. Un oso que representaba Medio Persia. Un leopardo de 10 cabezas que representaba Grecia. Y una bestia espantosa que representaba Roma. Esta bestia tenía 10 cuernos, que esos 10 cuernos está mostrando que Roma va a llegar a un punto de división en el imperio. Pero sube entre esos 10 cuernos. Un cuerno pequeño que derrumba a 3 otros. Y llegó a ser grande ese cuerno. Ahí vemos un nuevo poder, que no era solamente un poder civil, un poder político. Que eso sería, digamos, equivalente a los pies mezclados con barro y hierro, que sería Roma papal. Sí, no lo he mezclado, pero la separación del hierro ahí, por el barro. Ahí vemos Roma papal, sí. Y en capítulo 8, Daniel tuvo otra visión, que él vio un carnero y con 2 cuernos, un cuerno que era más alto que el otro, que representaba también Medo Persia. El más alto representaba los reyes de Persia. Pero al lado un macho cabrío que estaba corriendo para atacar el carnero con un cuerno muy grande entre sus ojos, que representaba el primer rey de Grecia. Y ese macho cabrío representaba Grecia. Pero cuando él ataca el carnero, destrozó el carnero y tomó su poder y llegó a ser grande. Pero en su mayor fuerza ese cuerno fue quebrantado. Y desde el punto quebrantado, allí subió 4 cuernos, que realmente es maravilloso porque cumplió en la historia. Podemos encontrar que después de la muerte de Alejandro, sus 4 generales comenzó a luchar por el poder. Y es interesante que en Daniel 8 dice que los 4 subieron a los 4 vientos. Como también eso aparece en Daniel capítulo 11. Sí, y los 4 vientos ahí está apuntando al conflicto que ellos vinieron para luchar entre ellos para el poder. Y es también el viento que estábamos mencionado también en capítulo 7, que mientras los 4 vientos estaban soplando en el gran mar, ahí vienen esos 4 bestias, por conflicto, por guerra, a tomar el poder, no por diplomacia, pero por guerra. Entonces ahí llegamos a ver que después, entre uno de ellos, uno de los vientos, viene un cuerno pequeño. Y ese cuerno pequeño de Daniel 8 es poquito diferente del cuerno pequeño de Daniel 7, porque el cuerno pequeño de Daniel 7 es específico al poder papal, porque tiene su raíz en la bestia que representa Roma. Pero el cuerno pequeño en Daniel 8 representa Roma en su enteridad. Y no podemos concluir que ese cuerno pequeño viene de uno de los 4, porque si decimos que el cuerno pequeño viene de uno de los 4 cuernos, esos 4 cuernos tienen su raíz en el primer cuerno que fue quebrantado, que tiene su raíz en la cabeza de Grecia, macho podemos cabrío. decir. Sería el griego. Macho cabrío es griego, es Grecia. Entonces, si decimos que el cuerno pequeño ahí viene de uno de los 4, entonces estamos diciendo que ese es un poder Grecia. Viene del viento, entonces. Sí, y ahí algunos que dicen eso, terminó con la conclusión que el cuerno pequeño de Daniel 8 es Antíoco Epifanes el 4. Pero no. El cuerno pequeño de Daniel 8
es un poder romano, es el poder romano. Y que mostró las dos fases de Roma. Roma imperial, que conquistó a este nivel primero, al nivel horizontal, al nivel terrenal, y luego comenzó a conquistar al nivel celestial. Ahí vemos la manifestación de Roma papal. Muy bien. Entonces, ese es el cuadro, el paralelo entre las visiones anteriores de Daniel, las visiones proféticas. ¿Y cómo encontramos a estos poderes políticos literales en Daniel 11? De una forma rápida debido al tiempo. En Daniel 11 comienza el escenario político con mencionar sobre los últimos reyes de potencia y significado a Medio Persia. Comienza con Medo Persia. Sí, comienza con Medio Persia porque dice que va a venir 4 reyes más, ¿no? Por supuesto había otros reyes, pero había 4 reyes de significado y dice que el último va a ser el más rico entre todos. Y hay muchos que dicen que ese último fue Xerxes, el rey como dicen en español, Xerxes. Bueno, eso lo podemos buscar después. Ajá. Jerjes. Dice que es Jerjes. Algunos dicen que es Artajerjes, que da el último decreto para la reconstrucción del templo. Entonces hay poquito conflicto entre eso, pero no vamos a entrar en detalle. En ese detalle. Pero luego, ahí comenzó, después de la mención del último rey más rico de Medo Persia, ahí vemos en versículo 3 mención de un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. ¿Quién es el rey? Y ese sin duda, eso no hay mucho problema a identificar, porque sabemos que eso es Alejandro Magno, el griego, el gran rey griego, que fue representado como ese cuerno grande entre los ojos del macho cabrío. Y aquí podemos probar que ese era él, porque dice en versículo 4, pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, otra vez. Lo que mencionaba, Ajá. Los 4 generales, príncipes, que después estaban en disputa. Ajá, en disputa, por eso los vientos. Quiero preguntarle, ¿por qué se estaban disputando? ¿Cuál era la lucha? Es que cuando Alejandro estaba enfermo por beber mucho, ellos vinieron a su cama y preguntaban, Alejandro, ¿quién va a gobernar? Él tenía 2 hijos que eran pequeños. Y ellos vinieron para preguntar, ¿quién van a gobernar? ¿Quién será el rey después? Pero Alejandro, quien era un gran luchador, hasta en su muerte estaba enamorado con la lucha. Dijo, pelear para eso, no nombrar un sucesor. Por eso comienza ese conflicto, porque por el mandato de él mismo. Si quiere gobernar, entonces pelear. ¿Y qué relación hay entre esta lucha, entre estos generales paganos y el pueblo de Dios en ese tiempo? Bien. Y si recordamos que en capítulo 8 había una diferencia entre la visión de capítulo 8 y la visión de capítulo 7. En el capítulo 7 vemos 4 bestias, pero bestias rapaces, bestias inmundos. Mientras en capítulo 8 había 2 bestias mencionadas, un carnero y un macho cabrío. Esos dos bestias son animales que encontramos en conexión con el servicio del santuario. Entonces, el poder de Medo Persia
fue levantado con un mandato de Dios. Sus reyes tenían mandato de Dios para derrotar a Babilonia, pisotear, humillar a Babilonia y para restaurar las fortunas de Jerusalén y Palestina. Entonces, por eso comienzo con Medio Persia. Medio Persia los reyes de Medio Persia eran simpatéticos a la causa del templo de Dios. Y ahí viene Grecia, también un animal representado por un animal que estaba utilizando en el santuario. Tenía también un cierto nivel de respeto por la tierra gloriosa. Así que la disputa era la tierra gloriosa. La disputa no era sobre la tierra gloriosa tanto, pero ellos estaban luchando entre Ptolomeo, la casa de Ptolomeo, que era uno de los generales, y finalmente Seleuco, quien consolidaba el territorio inicial de Lisímaca y Casander para gobernar ahí en el norte. Entonces, al primero estaba el conflicto entre el sur, Ptolomeo en Egipto, y Seleuco en el norte. Pero, ¿cómo el pueblo o la tierra gloriosa fue involucrada en eso? Es que cada vez que uno de ellos conquistar, y hacer un conquista entre el otro, no volvió a su casa antes que pasó por la tierra gloriosa y pone ellos bajo tributo o bajo impuesto, diciendo, ahora usted, si fue Seleuco quien conquistó, hacer la conquista contra Ptolomeo, antes que él volviera a su territorio en el norte, pasó por Palestina y poner ellos bajo impuestos. Okay. Y decir, ahora usted no está bajo la protección de Ptolomeo, está bajo mi protección, entonces págame impuesto. Y usted va a ajustar sus leyes, sus normas, según las leyes de nosotros aquí en Siria. Y si Ptolomeo hizo una marcha contra el norte, contra Seleucos en el norte, y ganó antes que él volviera a su casa en Egipto, él pasó a la tierra gloriosa y decir el mismo a ellos, ahora ustedes no van a pagar su impuesto a Seleucos en el norte, va a pagar a Ptolomeo, a la casa de Ptolomeo, su impuesto. Muy bien. Y entonces eso fue una lucha. Una lucha y una norma entre los conflictos, que siempre cuando gano, ahí poner luego su mirada a la tierra gloriosa. Y yo creo que esa es la razón porque Dios permite, que Dios da tantos detalles, porque hay muchos detalles aquí que no vamos a poder entrar. Pero cuando miramos los detalles, ahí vemos que hay un patrón de acción. Primero, conquista. Conquista contra el poder grande, en el norte o en el sur. Luego que hacer esa acción, ahí pasó por la tierra gloriosa. Muy ese bien. siempre pasó. Ese patrón es lo que yo pienso que debemos enfocarnos. Muy porque bien. después vamos a ver que el mismo patrón, vamos a ver una continuación del mismo patrón, aunque los poderes que representa el norte y el sur llegó a cambio, el patrón de acción no cambió. Muy bien. ¿Y dónde vemos a Roma aquí? Ok, a Roma imperial. Imperial primero. Imperial, comenzamos a ver en versículo 16. Y él que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le puede enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Algo que es clave aquí. No habrá quien se le puede enfrentar. Si miramos a Daniel 2, sobre la visión del gran imagen, cuando llegamos al metal que representaba Roma,
había una cláusula ahí que dice que quebrantar y destrozar. También en capítulo 7, cuando llegó al punto de la bestia espantosa, dijo lo mismo. Roma era el gran poder militar. Entre todos los reinos, los 4 reinos globales, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, el más fuerte entre ellos era Roma. El más rico entre ellos era Babilonia, pero el más fuerte, En ejército era Roma. inquebrantable entre ellos era Roma. Bueno, y si nosotros vemos en los versículos, ¿hasta dónde llega Roma imperial en Daniel 11? Roma imperial llegó para tomar el lugar de Seleuco Que sería el rey del norte. en el norte. Entonces, Roma viene a ser rey del norte. Imperial llegó a tomar el poder del rey del norte. Llegó a ser una figura como el rey del norte. Y seguir hasta que llegó a una transición de poder. Porque cuando Roma imperial fue dividido y quebrantado, no mucho después, porque en el año 476, allí encontramos la caída de Roma, del imperio de Roma. Pero no mucho después, el obispo de Roma llegó a comenzar a tomar un poder de supremacía entre primero de los obispos en la iglesia, y hasta que él llegó a ser con la ayuda de Clodoveo, o rey de Francia, corrector, el que corregir los herejes. Y el que enseñar doctrinas. Ahí comenzó a subir ese poder religioso. Ahí ve una transición otra transición del rey del norte. Ahora el imperio romano, o el rey del norte, que era el imperio romano, ahora es Roma, pero Roma papal. Sí. Y ahí encontramos eso en versículo 29. 29 en adelante, ¿cierto? Hasta el versículo 39. Adelante, sí. Dice, y el tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. Hay una transición ahí. Porque vendrá contra él naves de Quitim, y él se contristará y volverá, y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá, pues, y se entrará con los que abandonen el santo pacto. Y ahí podemos ver en la historia de la apostasía de la iglesia romana cómo sucedía eso. Porque había en el periodo de la caída de Roma imperial una disposición del obispo de Roma para tomar más que un poder, una autoridad religiosa, para tomar una influencia así sobre el Estado, impulsado por las alianzas que ellos habían hecho, el obispo de Roma con Constantino en el siglo III después de Cristo. Pero ahora, llegando a un cierto nivel de madurez, estaba ganando más poder, y para tomar ese poder era necesario abandonar el pacto. ¿Cuál es el pacto? Es que la iglesia es simbolizado en la Biblia no solo como una ciudad, pero también como una virgen, como una mujer, que está prometido para entrar en matrimonio con su prometido. Pero el marido, el prometido de la esposa, de la iglesia, es un rey, es rey de reyes. Entonces, ella debe estar esperando la venida de su esposo. Pero llegó a un periodo y ya comenzó a ser impaciente. Entonces, en vez de esperar a su marido,
comenzó a buscar amor. Se convirtió en una ramera. Sí, con otros reyes. Entonces tuvo su alianza con los reyes de la tierra y dejó su lealtad con el rey del cielo, el rey de reyes. Y eso es donde en eso vemos esa transición. Con el papado, formando alianza con los estados, con el estado y los reyes de la tierra. Incluso en el versículo 33 dice, y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. Esto nos muestra también el periodo de gobierno, primer periodo de Roma papal, 1260 años de persecución y muerte a los fieles. Sí, sí, porque había en ese tiempo, ¿no? Por la apostasía, Roma estaba quitando la palabra de Dios, no estaba alimentando el pueblo de Dios con la comida que Dios provee. Estaba enseñando errores para que pueda consolidar su poder encima del pueblo. Pero había un pueblo que conocía a su Dios, que mantener su fidelidad. Y podemos ver eso en los baudios, en los valdenses, en las iglesias cóptico de África, que resistieron, que mostró poner resistencia a la dogma de Roma papal. Y interesante, también hasta aquí puede ver el conflicto del pueblo fiel de Dios por causa de ese poder que está imponiendo su voluntad encima del pueblo fiel de Dios. Porque, por ejemplo, aquí en versículo 35 dice, 34 dice, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro. Entonces, los que fueron cautivados y despojados, podemos ver eso en la experiencia de los valdenses y eso. Pero después de los valdenses y esos cruzados que Roma papal envió para casi destruir los valdenses, después había un socorro. ¿Cuál fue ese socorro? Ese socorro fue la influencia de la reforma protestante. Amén. Con los reformadores, ahí ven ese socorro. ¿Cómo? Y dice, y muchos se levantarán, muchos se juntarán a ellos con lisonas. ¿Qué es lisonas? Lisonjas. Lisonjas. ¿Qué es lisonjas? Es como algo de intrigo, como un poder infiltrador. Un convencimiento secreto, ¿no? Misterioso. Misterioso. Entonces, después de los golpes que sufre Roma papal por la influencia de la reforma protestante, Roma papal tuvo otra acción para recuperar algo de su poder. ¿Cómo? A través de las acciones en la contrarreforma, por los jesuitas. Principalmente por los jesuitas. Ellos fueron los agentes de Roma más exitosos para combatir la influencia de la reforma protestante. ¿Cómo? A través de ese intriga secreto, infiltración de las escuelas protestantes y infiltración de las iglesias protestantes. Ahí debilitar la influencia de los que vienen para traer socorro al pueblo de Dios. Y dice, pero después habló sobre la característica de este rey del norte, ¿no? De este rey, la manifestación del rey del norte en Roma papal. Porque dice en versículo 36, ¿usted puede leer? Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Y me llama la atención, pastor, que también dice que hay un plazo, ¿no? El plazo o el tiempo de gobierno, se puede decir así, de muerte, 1260, tendría que ser terminado. Su tiempo tenía que llegar a su fin. Sí. Y su poder fue quitado por la
los franceses, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ahí vemos en versículo 40 eso, que al cabo del tiempo, ese tiempo que fue mencionado en Daniel 7:25, tiempos y medio tiempo. Y recibió la herida mortal. Sí, Pero esa después. herida mortal va a ser sanada. Ahora, Sí. yo quiero leer una cita de Elena White, Sí, mi amor. una parte, como para concluir esto. No tenemos tiempo que perder. Tiempos difíciles nos esperan. El mundo se agita con el espíritu de guerra. Pronto tendrán lugar las escenas de problemas mencionados en las profecías. La profecía del 11º capítulo de Daniel está casi o ha alcanzado casi su cumplimiento completo. Wow, es verdad. ¿Qué es lo que falta por cumplirse? Estamos ahora viviendo en ese punto y coma de versículo 40, que dice, que viene después de ese dicho. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él. El último impulso del rey del sur contra el rey del norte. Y estamos hablando ahora en el contexto de poderes, no poderes geográficos, pero poderes espiritual, poderes filosóficos. Y ahí podemos ver que, ¿no?, en Daniel 7 habló sobre un cuerno que era diferente del resto. ¿Por qué el cuerno pequeño era diferente del resto? Porque no solo estaba ejercitando poder al nivel civil, poder político, pero estaba ejercitando un poder religioso, espiritual. Y había una transición en esa profecía, que también Egipto llegó a ser un poder espiritual, como dice Apocalipsis 11:8, cuando habló sobre Sodoma y Egipto, que mató los dos testigos y estaba en esas dos ciudades, en la muerte de los dos testigos. Su cuerpo estaba allá en la ciudad que es llamado espiritualmente Sodoma y Egipto. En eso vemos la transición de poderes geográficos. Entonces no ahora estamos mirando ahí en el norte de la tierra gloriosa. La tierra gloriosa estaba Palestina, donde estaba el pueblo de Dios. Pero ahora el pueblo de Dios, como Pablo dice, que no todo Israel es Israel, pero son los son de la fe en Cristo Jesús, son los verdaderos israelitas. Ahí vemos ese cambio. Cuando viene ese cambio, que el pueblo de Dios no será un pueblo ahí geográficamente en Palestina. Ahí vemos ese cambio de poderes geográficos y poderes espiritual. Pero en versículo 40, el último impulso del rey del sur, que representa un poder ateístico, un poder incrédulo, mientras el norte representa el poder del papado, que es un poder religioso, pero está usurpando el asunto religioso. Está diciendo, en vez que da gloria a Dios, está tomando la gloria por sí mismo. Entonces es como que su dicho, su máximo es, yo soy Dios. Mientras en el sur está diciendo, no hay Dios. Y en la tierra gloriosa es donde encuentra la gente que dice, solo Jehová o solo el Creador es Dios. Entonces en el tiempo del fin, al cabo del tiempo, del 1260 años que fue dado al papado para oprimir los santos, el sur, ese poder secular, ese poder ateística, va a hacer un ataque grave contra el papado, contra el rey del sur. Y vemos eso en el cumplimiento en historia con la cautividad del papado por General Berthier, quien enviado por Napoleón para tomar el papa y poner en prisión y quitar sus estados. Y ahora, ¿dónde estamos? Estamos entre esta acción, el golpe de la muerte al papado, y su restauración, la sanidad de la herida mortal. Porque cuando esa herida fue sanado, algo va a pasar. Dice, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de caballo y muchas naves.
y entrará por las tierras, inundará y pasará. Cuando el papado vuelve restaurar, vuelve a tener sus poderes restaurados, todo el mundo va a conocer Lo que está sucediendo ahora. Y está pasando. Hasta los mismos crisis que estamos viendo ahora con el virus corona, va a tener su parte para ayudar el papado a ganar su poder en el mundo. Todas las cosas que están sucediendo en el mundo, inundaciones, incendios, enfermedades, está preparando el escenario para la restauración de la herida de la bestia. O sea, se está preparando la venida del anticristo. Sí, la última manifestación de este que poder. dice que va a ser sanaciones, Sí, etcétera. Sí, mi hermano. Bueno, es interesante. Pastor Mark, digamos, ¿qué llamado Dios nos está haciendo para poder enfrentar esta situación? Reconocemos que el papado, aunque fue debilitado, herido y debilitado, la profecía mostramos que va a volver a tomar poder. Y no hay ningún país que va a escapar su tiranía. Reconociendo eso, debemos pensar en cómo debemos preparar. Pero hay 3 aspectos que debemos poner atención en respecto a la restauración del poder del papado. Él va a tomar poder político. Él va a tomar poder religioso. Y él también va a tomar poder económico, como la Biblia dice aquí. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas versículo 42. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Entonces, y se apoderará de los tesoros de oro y plata. Y ahí podemos ver que Apocalipsis 18 confirmó que la bestia va a controlar todo la comercio en el mundo. Pero antes que él derrotó el reino del sur, va a poner sus ojos luego a la tierra gloriosa. ¿Quién está en la tierra gloriosa? Los que dicen, no doblarnos rodillas a un poder ateístico, incrédulo. No doblamos nuestra rodilla a un poder religioso pero usurpador. No vamos a postrarnos a alguien que dice, Él es Dios, si Él no es nuestro creador. Nosotros son los que solo adorar a Dios, nuestro creador, no más. Entonces ahí vamos a ver que va a haber una confrontación entre el papado y todos los que creen que debemos ordenar nuestra vida según los dichos de Dios y no los dichos de hombres y sistemas de hombres que dice que son representativos de la autoridad de Dios, porque ellos conocen que los verdaderos poderes que representa la autoridad de Dios hablan según la palabra de Dios, no en contra. Entonces sí, la Biblia nos mandó a todos los fieles de Dios a ser sujetos a las autoridades, pero no para exaltar las autoridades terrenales encima de la autoridad de Dios. ¿Y cómo sabemos cuando ellos están exaltando a sí mismos encima de la autoridad de Dios? Cuando ellos menospreciar la palabra de Dios y los mandatos de Dios y las normas de Dios y comenzar a poner encima de estas normas divinos sus propias normas. Amén. Ahí debemos parar y decir no. Quedamos en obediencia a Dios más que a los hombres. Amén. Muchas gracias, Pastor Mar, por la reflexión, estudiar. Hay muchos detalles, hay muchas cosas que son importantes mencionar. Recomendamos también estudiar el libro El conflicto de los siglos, El tiempo de angustia, el capítulo 40, el capítulo 39, el mensaje final de Dios, para complementar y profundizar sobre este asunto. Sí, el folleto de tratar por tocar algunas partes de esos detalles, pero es muchos detalles. Entonces, los que quieren profundizar, recomendar que
si pueden conseguir un libro antiguo de Uriah Smith, Daniel y Apocalipsis, pueden allí mirar y examinar otros libros. Por ejemplo, Jacques Ducan y William Shea, Daniel, una introducción, libros como eso. También si realmente quiere ver los detalles, ahí es necesario investigar. Amén. Una recomendación. Muchas gracias, Pastor Mar. Gracias a ti, amigo querido, por tu paciencia y por habernos acompañado en este maravilloso estudio. Nos quedamos cortos, pero tú puedes continuar estudiando en tu casa los libros que te acabamos de recomendar. Que Dios te bendiga y te guarde siempre. Nos vemos pronto.